cordial saludo a todos. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cursando Tecnología en Edificación Rural, con el arquitecto Arnoldo Morales. Mi nombre es Uri Fajardo y mi compañera Gabriela Rivera. Nosotros le vamos a presentar el tema de estructuras torales, también conocidos como paraboloides hiperbólicos. Vamos a iniciar explicando qué es un paraboloide hiperbólico, que es una superficie tridimensional infinita. Por un lado, sus secciones con un plano horizontal y vertical que dan resultado hipérbolas y parábolas. Los paraboloides hiperbólicos contienen dos sistemas de generatrices rectas, siendo cada uno de estos sistemas paralelo a un plano directo, como podemos ver en la imagen. La intersección de ambos planos directos definen el eje Z y forma entre sí un ángulo. Si este ángulo es recto, la superficie media de la lámina puede expresarse en coordenadas cartesianas como Z es igual a KXY y en coordenadas cilíndricas como Z es igual a K por R al cuadrado, según el ángulo con seno y coseno, donde K es una constante que denominamos constante de la superficie. El arquitecto Félix Candela optó por un fundamento en estas estructuras, el cual es evitar en la medida de lo posible los esfuerzos de flexión mediante la forma adecuada. Así es como la curvatura de la lámina transformada las fuerzas externas en esfuerzos directos o membrana, situados exclusivamente en la superficie de la cáscara, de tal modo que puedan ser resistidos con un espesor mínimo, de escasos centímetros. La eficacia de la lámina como elementos estructurales se basa en su capacidad para transmitir fuerzas actuando como una membrana, es decir, mediante un flujo de fuerzas actuando en su plano medio sin flexión. Por lo tanto, la lámina debe ser diseñada para que se aproxime lo más posible al estado de tensión de membrana, de modo que se reduzca al mínimo la flexión y pueda considerarse como una perturbación local o una tensión secundaria. Ahora hablaremos sobre las características geométricas del paraboloide hiperbólico. El vértice del paraboloide obtenido coincide con el vértice de la parábola directriz y con el de la parábola generatriz en su posición más baja. Por cada punto de la superficie así obtenida pasan dos rectas que pertenecen a la superficie, y justamente las que se cortan en el vértice común son horizontales. Las secciones verticales son parábolas que según la orientación del corte tienen curvatura positiva o negativa, y que para una posición indeterminada se convierte en recta. Las secciones horizontales son hiperbolas cuyo eje disminuye al aumentar la altura de la sección y que en el vértice del paraboloide se convierten en dos rectas que se cortan. El paraboloide hiperbólico, como cubierta laminar de doble curvatura total negativa, puede generarse de dos formas: por el desplazamiento paralelamente de un plano de una recta generatriz apoyada sobre otras dos directrices no coplanares y paralelas a otro plano. Estos planos se llaman planos directores. El otro es por el desplazamiento de una parábola generatriz paralelamente a un plano director sobre otras dos parábolas. Las directrices paralelas a otro plano director. Las directrices y generatrices deberían de tener curvaturas de distinto signo, puesto que si fueran del mismo signo se generaría un paraboloide elíptico. Como un análisis de los esfuerzos, consideramos la superficie dividida en dos series de arcos parabólicos que sigan las direcciones de las parábolas principales, viendo las figuras 17 y 18. En caso de los paraboloides equiláteros, estos arcos forman un ángulo de 45 grados con las generatrices rectas, tal como lo vemos en la figura 17. A las reacciones de las fajas parabólicas contra los bordes llamaremos RT la tracción y RC la compresión, tal como los vemos en la figura 18. Las fuerzas de borde se combinan de manera tal que dan lugar a una resultante S, que camina por el elemento del borde. Esta es una de las características principales de los paraboloides, de bordes rectos. Los bordes resultan sometidos solo a esfuerzos directos de tracción y compresión. La carga Q, que será en kilogramos metros
cuadrado se distribuye por mitades entre parábolas traccionadas y parábolas comprimidas, ya que ambas familias de curvas tienen la misma forma, igual curvatura y por consiguiente igual rigidez. Si el aleveo de la superficie es pequeña, relación entre flecha y luz de la parábola principal, la carga de peso propio de la cáscara cuyo espesor suponemos constante se puede suponer uniformemente, repartiendo su proyección horizontal. Por otra parte, si la relación entre flecha y luz es pequeña, menor a 15 centímetros, hay poca diferencia entre el esfuerzo interno máximo R, que se produce en el arranque de los arcos, y el mínimo H, que actúa en la clave. Esto nos permite decir que el esfuerzo es casi constante en cualquiera de los puntos de la faja parabólica y de valor H. No importa que las fajas paralelas tengan distintas longitudes, lo que importa es que tienen la misma forma, igual curvatura, y el por ello H es constante para todos. Hablando un poco de la historia, podemos mencionar a uno de los grandes arquitectos como Gaudí. Fue un arquitecto con un sentido innato de la geometría y el volumen, así como una gran capacidad imaginativa que le permitía proyectar mentalmente la mayoría de sus obras antes de pasarlas en plano. De hecho, pocas veces realizó planos detallados de sus obras, prefería recrearlos sobre maquetas tridimensionales, moldeando todos los detalles que según los iba ideando mentalmente. Él fue uno de los primeros en utilizar el paraboloides hiperbólicos en la arquitectura. El motivo es que esta estructura bidimensional es óptima para resistir los esfuerzos de presión y tensión, por lo que de forma barata pueden obtenerse techados con gran resistencia de carga. Su propiedad realmente importante, la que motivó el interés de Gaudí, es el hecho de que el paraboloide hiperbólico, aun siendo una superficie curvada, se puede construir en líneas rectas. Este tipo de superficies las denominamos superficies regladas. Es de suponer que esta propiedad es la que permite a Gaudí dar las instrucciones precisas a sus obreros y al capataz cuando estos tenían que construir un paraboloide hiperbólico. Podemos decir cómo construir uno de ellos. Dados 4 puntos en el espacio, lo que tenían que hacer los obreros era unir con sendas barras uno de las pares de puntos de una parte y el otro por opuesto por la otra. Después solo se tenía que dejar resbalar otra barra sobre los dos anteriores, manteniendo una velocidad constante en los extremos. Los ejemplos que a continuación les presentamos son obras construidas con paraboloide hiperbólico. Número 1. La fotografía del restaurante Los Manantiales en la Ciudad de México. A la derecha, la descripción explícita de la parte del paraboloide hiperbólica utilizada por el arquitecto Félix Candela. El techo está formado por 8 paraboloides hiperbólicos. También la estructura de Oceanographic 2002 de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. Como otro ejemplo tenemos una cubierta de lona, que es el intercambiador modal de las palmas, en forma de paraboloide hiperbólico, fijada por los 6 puntos encontrándose en el más alto a una cota de 28 metros de altura y los interiores de 7.7 metros respecto del suelo. La superficie es de 1.225 metros cuadrados. Para culminar, mencionaremos que es conveniente sobrearmar para evitar la fisuración en la placa en el apoyo del paraboloide.